Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en el inicio de esta penúltima semana del 2021 en torno al dinero. Con mucho gusto y el entusiasmo de siempre. Iniciamos labores una semana más de trabajo, la penúltima, insisto, de este año 2021, con el deseo de que usted nos acompañe a partir de este momento y hasta las 8 de la mañana, si es posible, en una emisión que trata de recobrar lo más importante, los temas de economía, finanzas y negocios, para podérselo ofrecer a usted de una manera accesible y sobre todo con el tamiz del análisis que realizan generalmente personas que conocen de los temas y que tienen toda la autoridad moral para hacerlo. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muy feliz inicio de semana. Bien, ¿quiénes cumplen onomástico en esta jornada del lunes 20 de diciembre? Pues el día de hoy vamos a felicitar a todos los que llevan por nombre Domingo, así es que un abrazo muy fuerte. Domingo Álvarez. Ayer fue. Muchas felicidades. Ayer fue. Ayer fue otra vez. Domingo, ayer. Domingo Álvarez. Muchas felicidades a Domingo Álvarez. No, yo no tengo Domingo. Plácido Domingo. Es apellido, pero te lo voy a valer. Bueno, nada más porque es sí, 20 de diciembre. Sí. ¿Quién más? Domingo Cavallo. O Cavalli, sí. ¿Qué es? El diseñador de modas, ¿no? Ah, bueno, tú la minoría, yo pensé que hablabas de algún futbolista. No, pero no, bueno, no. No, yo de modas, no. Tú eres de moda, no, tú eres de marcas, ¿no? Sí, se te ve. No, se me te gusta ve. me gusta la moda, la verdad. Sí. ¿Pero te gustan las marcas? ¿Sigues las marcas? Cuando se puede, obvio, y si hay algo que me gusta, por supuesto, pero de todo lo que se pueda. Mientras sea de buen gusto, no importa. Si me acuerdan y si me presionan, voy a dar una anécdota de una persona que está en el columnismo nacional, una persona connotada dentro del columnismo en materia de economía y finanzas, en algún viaje donde encontré a esa dama comprando bolsas fake en Nueva York, ya ves que, bueno, no quiero ser despectivo, simplemente pues así son las cosas, que algunos afroamericanos se ponen con una especie de sábana, llegan a algún lado, montan una sábana, pues sí, pues una sábana, y encima de la sábana ponen bolsos de marca, que son fake, que les venden en el barrio chino por lo regular, ¿no? Que en el barrio chino ya no las tienen expuestas. Clones, son clones de bolsas muy bien hechas, muy bien hechas. Pues los chinos lo hacen los originales, entonces, pues en sus tiempos libres se aventan una partida ahí y los ponen ahí. Y los ponen sobre una sábana porque ellos, como también en Tepito y como también en el centro de la Ciudad de México, y me imagino que en muchos otros lados, tienen una red de informantes. Cuando alguien detecta que ahí viene la autoridad para confiscar mercancías o llevárselos al botellón, tienen ya radios, entonces pasan la alerta y entonces así de repente usted está comprando y ¡zum! Se desaparecen. Y que me cacho a esta columnista mexicana comprando bolsas fake y no una, me la agacho comprando bolsas fake. No voy a decir el nombre, anticipo que no voy a decir el nombre. Y súmale, ya casi la conté toda, pero bueno, domingo, pues muchachos, para domingo y lunes de una vez, ¿no? Domingo y lunes.
Bien, la primera efeméride de la semana. Pues un día como hoy, un 20 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana. La solidaridad humana es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, y por ese motivo la Asamblea General decidió proclamar este día, el 20 de diciembre de cada año, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Así es, y así se baila. Por lo pronto, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día lunes. INE aplaza revocación de mandato. Cámara de Diputados, encabezada por el morenista Sergio Carlos Gutiérrez, anuncia que impugnará resolución. La Secretaría de Hacienda y el Banco de México realizan subasta de bonos. Derrama económica por más de 500,000 millones de pesos por fiestas decembrinas, prevé con Canaco Servitur. Comisión Reguladora de Energía aprueba restricciones que limitan figuras de abasto aislado y generación local eléctrica. Secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, y ministra de Comercio Exterior de Canadá, Mary Ng, dialogan sobre propuesta estadounidense para dar incentivos a autos eléctricos. JP Morgan en Estados Unidos y HSBC en Reino Unido tienen multas millonarias por falta de controles en manejo de información y prevención del lavado de dinero. Europa anuncia nuevos cierres y confinamientos por variante Omicron de COVID-19. Bien, pues sería interesante, mejor, en lugar de andarnos peleando con Estados Unidos porque quiere meter estímulos a la fabricación de autos, mejor que Estados Unidos, Canadá y México dieran estímulos a la compra de autos eléctricos comprados o fabricados en cualquiera de las tres naciones que tengan fundamentalmente un componente trilateral del TEMEC. Entonces, que nos dieran los estímulos a todos, es lo que hace falta, porque los coches no es falta de ganas de uno como consumidor de adquirir un automóvil eléctrico o híbrido ya de perdida, pero pues están carísimos, ¿no? Un automóvil, ¿tú no has visto estos precios, Juan? ¿No has llegado a tener la tentación a que compras un automóvil? ¿No tuviste la tentación de comprar un híbrido? Sí, están tan carísimos, ¿eh? No manches, yo me aventé uno nada más por curiosidad, y hasta le dije a la cita, no, pues yo no me dedico al narco, si me dedicara al narco a lo mejor le alcanzo el precio. Un automóvil de marca norteamericana que empieza con F, que está padrísimo, y el modelo empieza con E, pero 780,000 pesos, una cosa así, 800,000 pesos, digo, ¿qué? A 6 años o 7 años me daban mensualidades de 11,000, no, le dije, no inventes, no se puede. Es muy caro, pon tu audio, por favor, es muy caro, no se puede uno, y si tuvieras algún subsidio, pues sí adquirirías uno híbrido al menos, ¿no? Sí, hay una marca japonesa que está un poquito más barato, pero aún así está muy caro, ¿eh? Sí, están caros, están sobre qué, tú dices la marca japonesa que empieza con T. Sí, exactamente. Pues no sé en cuánto están más o menos, han de ser como 600, 500. 500 sobre 500 y fracción. Pues no manches, en un automóvil 500 y tantos. ¿Y chiquito? Sí. Y son chiquitos, sí. Bueno. Pues es el enganche para una casa, ¿no? Para muchas personas. Por supuesto. Pues no digamos las camionetas, porque eso sí ya se van. Bueno, están prohibitivas, ¿no? Pues sí. Mejor, a ver, si una encuesta, un sondeo rápido, si tuvieran ustedes estímulo de un automóvil eléctrico o híbrido, ¿no preferirían sobre una de gasolina? Claro, sí. No, adelante. No, claro, porque te dan casi 30 kilómetros por litro, o sea, pues es una economía que ahorras mucho en la gasolina, y más con el precio de la gasolina, ¿no? Que también ahorita acaba de subir un buen bastantito. No, en la tejita es la monserga de andar verificando cada rato y es una lata, ¿no? Una Así verificada, el otro día una verificada, tenían tantos coches, ¿sabes qué hicieron? Así como iban llegando, les iban poniendo la calcomanía. Salen todos. Así, así, ahora, vámonos, se llamaban, vámonos. Ajá. Chin, yo no sé si quiero con las pruebas porque los pasaban por el lugar ahí.
Sin revisarlos. Y sin revisarlos, no se daban a tiempo, porque sí, la revisión sí te lleva unos... Sí, como 20 minutos, ¿no? No tanto, pero digo, el proceso de revisión, Sí. pues sí, se lleva unos 5 o 15. 10 minutos, No, sí, más o menos, ¿no? Y bueno, así como iban ahí, y así, a todos les dieron calcomanía. Es una monserga ese asunto, ya acaba siendo un problema más para nosotros. Pero bueno, ¿tú sí lo comprabas, Miriam? Pues no, la verdad es que yo creo que no, porque por lo que estaba yo leyendo hace un momentito en la columna de Sergio Sarmiento del periódico Reforma, pues también contaminan, y sobre todo porque los automóviles eléctricos usan batería. Entonces las baterías, pues ya sabes que también son contaminantes para el medio ambiente. Entonces, y además están carísimos. El Huffington Post, ese diario británico, tiene un estudio muy bueno, no va a haber sido el estudio para ellos, o quizás sí, un estudio de todas las actividades humanas y su huella de carbono, o sea, porque producir un automóvil eléctrico, pues también tiene procesos contaminantes, todo tiene un proceso contaminante. Esta transmisión tiene un proceso contaminante. El uso de un correo electrónico tiene una huella de carbono. A ver si consigo los datos, a ver si de casualidad llego ahí donde está esa información. Todo tiene una huella de carbono, todo, lo que hace toda la actividad humana. Entonces, bueno, pues, pero entonces tú no la comprabas, mejor te comprabas un ajuar. Ándale, no, el enganche para una casa, un departamento. Pues ya tienes una, ¿para qué quieres otra? No, pues para rentar, ¿verdad? Y de ahí bueno, tener el guardadito y no desperdiciar el dinero. Así le hacemos. Ya fuimos a las noticias más importantes, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Daisy, bueno, ahora vamos a los encabezados. ¿Qué dicen los encabezados, Leti? ¿Tú comprabas un auto híbrido o eléctrico? Pues fíjate que a mí sí me gustaría, pero son demasiado caros y habría que ver de cuánto sería el subsidio, ¿no? Porque si de todas maneras es un buen subsidio y sigue siendo muy caro. No, pues tiene que ser sobre 200 y tantos mil pesos en el caso de México para que pues más o menos valga la pena, ¿no? Y pues te sí, lo dejan, o ciento y tantos mil, te lo dejan así más o menos en lo que cuesta uno de gasolina. Pues fíjate, a mí me parecería que sí vale la pena. Lo que no sé es cuántas estaciones para recarga haya, si hay suficientes. Sí, ese es otro problema, ¿eh? Imagínate, vas Ese en la es otro carretera problema, de viaje y vas en la carretera de viaje y se te acaba la batería y luego... Sacas una batería de tu bolso, una batería así, sacas de tu batería de tu bolso así, sacas una batería y la pones otra vez. Sí. Bien práctico, ¿no? Sí, bueno, a ver, échate esa en Tierra Colorada. Se te acaba la batería del coche y en Tierra Colorada le preguntas a la gente, ¿dónde tiene un centro de recarga de autos eléctricos? Sí, porque digan, sí, claro, por supuesto, pásale por acá, ¿no? Bueno, ya quedamos en que no, entonces olvídese la idea de estímulos trilaterales. Vamos a los encabezados, Leti. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 20 de diciembre. Reforma. Presionan al INE con gobernadores. Firman pronunciamiento 18 mandatarios de Morena y aliados. El Universal. Se endurece choque por el aplazamiento del INE. Morena pide a sus diputados iniciar juicio político a consejeros del INE. Opositores no ven fundamento para llevar el caso a la Corte. Excelsior. Gobernadores exigen consulta de revocación. Envían carta al INE. Milenio. Desmanteló la Sedena 113 narcolaboratorios en 3 años de Andrés Manuel López Obrador. 6 de cada 10 instalaciones ilegales para fabricar drogas sintéticas fueron localizadas en Sinaloa, Durango y Sonora, bastiones de la banda de El Chapo. La jornada. Fiscalía General de la República indaga a hermana y cuñado de Collado por lavado. Usaron red de empresas del narco. El Financiero. Se atora plan de Estados Unidos sobre autos verdes. Quita presión. México y Canadá con tiempo para cabildear. El Economista. Inversión fija en su menor nivel de últimos 7 años por la pandemia. En 2020 fue el equivalente a 17.3% del PIB.
El Heraldo de México. Estados buscan tenencia pareja. Para 2023 se prevé terminar con los paraísos fiscales y que todos cobren igual, asegura José Luis Lima Franco. El Sol de México. Impulsan juicio político contra consejeros del INE. Movimiento de Regeneración Nacional. La Razón de México. Descentralización lenta. Solo 5 de 32 dependencias con avances. 3 años de gobierno y solo una se mudó al 100%. Y hasta aquí los encabezados de este lunes, Lalo. Muchas gracias, gracias. Vamos rápidamente. ¿Tenemos saludos, Miriam? Sí, tenemos saludos ya desde muy temprano. Les agradecemos Bueno, como gracias. siempre. Ay, sí, son de veras nuestros fieles seguidores, muy tempraneros, muy madrugadores y además también muy cariñosos. Francisco Castillo, hasta Houston, Texas, muchísimas gracias. José Enrique, también le damos las gracias. A Belén González Serrano, un abrazo muy fuerte. A Miguel Saludos, Rodríguez. Belén. Miguel Rodríguez está en Reynosa y dice que allá están en 8 grados centígrados, o sea, no hace tanto frío. Y también saludamos a Pedro Guerrero Ramírez, a quien le damos las gracias por estar con nosotros desde muy tempranito. Alex Escaldrufo, por supuesto, también nos dice muy buenos días, amigos, desde Lomas de Cocoyoc. Muchas gracias, buenos días. Después de la pausa vamos a ver, a revisar en qué temperatura estamos trabajando, con mucho gusto para usted. Hacemos una pausa, son las 6:15. Durante la pausa vamos a hablar precisamente de los estímulos de los autos eléctricos en una columna que despliega hoy Sergio Sarmiento en el diario Reforma. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué dice Sergio? ¿Qué escribió Sergio? Pues mira, el día de hoy, ay, ¿qué me pasó? Que no la puedo abrir ya. La tenía abierta y no la puedo abrir, Lalo, perdóname. Espérame. Bueno, habla de por supuesto que de los autos eléctricos, y aquí la tengo, y dice precisamente en su columna del periódico Reforma, que se llama Jaque Mate, dice que pues quizás sea inevitable la transición a los autos eléctricos, pero el mercado debe de ir pues impulsando los cambios y los subsidios, dice que tienen costos muy, muy grandes. Dice en algún momento que los gobiernos pues les gusta subsidiar porque así aparentan estar haciendo algo para los electores en la mayoría de los casos, y sin embargo los subsidios son inútiles en otros y causan más daño que beneficio, es lo que dice Sergio Sarmiento en su columna. Dice que los subsidios a los autos eléctricos son un ejemplo. En el 2009, el presidente estadounidense Barack Obama lanzó un programa de $2.400 millones para dar un crédito fiscal de $7.500 a los compradores de cada uno, y a pesar de los problemas y de la tecnología, este programa permitió que Tesla, despegara y de alguna manera pues ha convertido a su dueño, Elon Musk, en el hombre más rico del mundo. Y en el 2021, Joe Biden ha anunciado subsidios también por $7.500 millones para construir estaciones de carga, lo que platicábamos hace un momento, y un crédito fiscal de $12.500 para cada auto eléctrico producido en Estados Unidos. Y el propio Musk considera innecesarios estos subsidios. Y bueno, pues realmente es que no es la Unión Americana el único país que subsidia los autos eléctricos. En Europa los apoyos varían de país en país, pero todos son muy generosos. Noruega, por supuesto, donde ya 9 de cada 10 autos nuevos son eléctricos, pues quedan exentos de los cuantiosos impuestos a los automóviles y pueden utilizar los carriles para autobuses. Y termina su columna Sergio Sarmiento diciendo que quizás pues sea inevitable una transición a los autos eléctricos, y para que valga la pena debe estar acompañada por una generación, por supuesto, más limpia de electricidad y una mejor tecnología de las baterías, lo que hemos estado platicando, y el mercado debe de ir impulsando los cambios
y los subsidios y las prohibiciones tienen un costo enorme y pues realmente dice que podrían dejar más bien muy pocos beneficios. Y bueno, pues sí, eso es lo que en general dice. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, pues vamos a ver qué dicen los pocos columnistas que siguen publicando en esta semana. Yo creo que en una pasada completamos los resúmenes de ellos. ¿Podríamos empezar con los encabezados, Lalo? Sí, por supuesto. Bueno, pues estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 20 de diciembre. Negocios del periódico Reforma. Se disparan quejas contra financieras. Registran un aumento anual de 34%. Conducef. Cartera del Universal. Compiten fintech y bancos con tarjetas sin comisiones. Aunque la mayoría de estos plásticos ofrecen bajas líneas de crédito, van dirigidas a personas familiarizadas con el uso de apps. Total de contratos repunta, pero no llega aún al nivel de octubre de 2019. Dinero de Excelsior. Estancado fondeo a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Reporta a noviembre. Negocios de Milenio. México y Estados Unidos en la ruta del pleito comercial. Señalan expertos. Los incentivos a la producción de vehículos eléctricos en el país vecino y la reforma eléctrica aquí son casi un llamado a violar el TEMEC, consideran. Economía del diario La Jornada. Pronostican analistas la peor cuesta de enero en 2 décadas. Pegará fuerte a la clase media. Economía, mercados e indicadores del financiero. México y Canadá respiran. Se atora apoyo a autos verdes. Senadores de Estados Unidos anuncian que rechazarán el paquete de apoyos de Biden. Empresas y negocios del Economista. Pandemia profundizó caída de la inversión fija. En 2020 descendió 17.8%, señala INEGI. Mercados de El Heraldo de México. Tenencia equitativa en todos los estados. Finanzas de El Sol de México. Kia busca ganar la carrera de autos eléctricos. Entrevista con Horacio Chávez. Negocios de La Razón de México. App va por otras ciudades tras impuesto en la Ciudad de México. Ese gravamen no existe en ningún otro país, asevera. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas de este lunes, Lalo. Muchas gracias. ¿Qué tal si te digo que no, que vamos con las columnas? Yo del sonso que te ando mandando las columnas cuando van los encabezados, pero bueno, muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo serán los mercados el pasado día viernes. Pues la última jornada de la semana, Wall Street cierra con pérdidas, una semana volátil. El índice Dow Jones perdió menos 1.48%. El Standard & Poor's 500 retrocedió 1.03% hasta un nivel de 4.620.64 unidades, mientras que el índice Nasdaq logró acercarse al equilibrio con una baja de 0.07%. En cuanto a la bolsa mexicana, pues anotó su tercera semana consecutiva con ganancias. El índice de precios y cotizaciones ganó 1.94% y por su parte el FTSE también ganó 1.99% hasta un 1.082.02 puntos. En cuanto a los petróleos, el West Texas se cotizó en $70.86 el barril y tuvo una pérdida de 2.10%. El Brent Mar del Norte registró un costo de $73.52 el barril y una pérdida de 2%, mientras que la mezcla mexicana de exportación perdió 1.85% y se cotizó en $65.74 el barril. En las divisas, el dólar se pudo comprar en 20.78 pesos y el euro en 23.46 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bueno, ayer surgió un asunto en Europa, Bloomberg encabezaba que al menos en el Reino Unido había decenas de miles de contagiados por COVID por la nueva variedad Omicron.
y decía que esto generaría, ya está generando en Europa nuevos confinamientos, y los precios del sector financiero son muy sensibles a esas noticias. Le digo que en estos momentos los petróleos, el West Texas presenta una contracción de 3.10% hasta $68.66 con barril. El Brent del Mar del Norte está con una contracción de 2.82% hasta 71.45. El West Texas en 68.66 y el Brent del Mar del Norte en 71.45. En cuanto a la moneda mexicana y su relación con el dólar, le doy a usted la cotización. En estos momentos el peso mexicano pierde 0.14%, con el dólar estadounidense hasta 20.85 pesos mexicanos por dólar. Pierde el dólar, gana el dólar 0.14%. Pero bueno, ahí están las cosas. Mientras siga avanzando Omicron, el pesimismo se hace cargo del trayecto económico de las naciones. Por lo pronto vamos ahora con Juan Carlos Nava, que toma mucho en cuenta esta consideración, amigo nuestro, colaborador para nuestro beneficio y de usted. Juan Carlos Nava, buenos días. Muy buenos días, Miriam, Eduardo. Muy buenos días al auditorio. Los precios de los activos financieros internacionales, los bancos centrales y sus malabares equilibristas son los principales riesgos para el 2022. El problema principal para los bancos centrales será evitar un taper tantrum o berrinche de los mercados como el ocurrido en el 2013 por retiros de subsidios anticrisis. Esto es, el problema medular para estos banqueros en el 2022 no será la inflación ni la estanflación, sino una deflación. Dicho de otra manera, el problema central será encontrar la forma de evitar hacer caer al mundo en una profunda recesión o depresión económica como la sufrida en el 2020, después del desplome de mercados y activos físicos y financieros en marzo y abril de ese mismo año. La política de normalización de alzas de tasas de sus políticas monetarias traerá consigo precisamente ese riesgo. Mi estimado es que el dólar index podría rebasar los 100 puntos en el primer trimestre del 2022 y los 110 puntos en los meses subsecuentes. Recordemos que en el 2020 este índice llegó a tocar los 104 puntos. Prácticamente todas las monedas están sobreapreciadas con respecto al dólar estadounidense, por lo cual más volatilidad y mayores presiones inflacionarias podrían considerarse una posibilidad real en principio para continuar hacia una eventual deflación generalizada por el estallido de burbujas de activos financieros internacionales en años subsecuentes. Para el peso mexicano, mantener una política monetaria de alza de tasas durante los periodos más álgidos será un excelente buffer que suavizará los embates externos en contra de nuestra moneda. Por supuesto, señales negativas e inversionistas extranjeros por parte del gobierno podrían neutralizar el mencionado buffer y convertirse en catalizador de mayor devaluación del peso, por ejemplo, una potencial aprobación de la reforma eléctrica por parte del Congreso, tal como aparece hoy, sería particularmente muy negativa. Finalmente, la aparición de la variante Omicron viene a complicar aún más este ya difícil escenario global. El dólar spot estaba en 20.86 pesos a las 5 a.m. de hoy lunes 20 de diciembre del 2021 contra los 20.88 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se apreció durante este volátil periodo 2 centavos, especialmente por la decisión de Banxico de subir su tasa de referencia en 50 puntos base, más del estimado de 25 puntos base por la mayoría de los analistas, no sin antes resistir fuertes oscilaciones semanales por nerviosismo sobre la variante Omicron, la decisión de tasas de la Fed y otros bancos, y no obstante una caída del precio del petróleo de hasta un 4% en lo que iba de la sesión de hoy. El peso tocó su valor mínimo en 21.36 el miércoles 15 de diciembre y su máximo en 20.70 el viernes 17 de diciembre. A observar en próximos días el desplome de la lira turca, la propagación de la variante Omicron y cierres económicos en diversos países y Evergrande Group y el mercado de propiedades chino. En México destaca el IGAE de octubre para el viernes 24, la inflación de la primera mitad de diciembre el jueves 23,
y los indicadores de empresas comerciales y de servicios en diciembre 22. Y finalmente, tasa de desempleo del mes de noviembre el jueves 23. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Juan Carlos Nava. Francisco, ¿tienes saludos? Buenos días. Buenos días, claro que sí. Hoy saludamos con gusto a Roberto Mejía, que nos desea una excelente semana prenavideña y nos comparte su temperatura. Él dice que amanece a 6 grados en el Ajusco. Eduardo de Jesús también, que nos ve desde Aguascalientes, nos dice que están a 7 grados allá. También saludamos con gusto a Sergio Analco, que nos ve desde North Carolina, y él dice que a -2 Celsius. Y esos son los saludos que tenemos hasta el momento. No llegas a -2. Bueno, ya de mi parte, muchas gracias a Sergio Analco, muchas gracias a David Nieto, Adolfo Villegas, a Roberto Arias Hinojosa, 8 grados y nublado, así en Guadalajara, Jalisco. Eduardo de Jesús, Daniel Dorado, el doctor Daniel Dorado, que ya salió a correr seguro. Pedro Guerrero, muchas gracias a Lorita Mendoza, muchas gracias a Francisco Alarcón, a Gonzalo Piña, muchas gracias a Juan Aguillón, a Mauricio Salgado, a Mari Jesús Guerrero, muchas gracias a George Wisniewski, a Francisco Manrique, a Javier Bárcenas, a Betina Chávez, a Dioldo Rivera, muchas gracias a todos ustedes, a Alberto Elías, por supuesto, Alex Oviedo, Rita Cobian, Belén González, otra vez por acá, Sergio Vallejo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias. Hacemos una pausa y durante la pausa vamos a hablar de lo que dice en Astillero Julio Hernández, hablando del INE y el asunto de la suspensión de la revocación del sondeo de la encuesta de revocación de mandato por el que está sosteniendo un pleito el INE con el presidente de la República. Asunto interesante y el planteamiento me parece bastante razonable y sobre todo hasta cierto punto sorpresivo de Julio Hernández López. Vamos contigo, Leti, durante la pausa. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Iniciamos? A ver, sí, iniciamos, por favor. Julio Hernández López, en su columna Astillero que publica La Jornada, escribe: no se busca dilucidar si el presidente López Obrador ha de seguir en el cargo, pues eso se da por descontado. Ni se trata del cumplimiento forzoso de un derecho, el ejercicio de revocación de mandato, pues este es optativo, no de ejecución obligatoria, y en congruencia jurídica debe activarse en su momento por los promotores de la revocación, no por los defensores de la ratificación. Tampoco es un derecho que por la omisión de su cumplimiento en 2022 pueda caducar o extinguirse. Julio Hernández dice que la batalla de hoy es por el mantenimiento o la sustitución del modelo de organización electoral que el salinismo aprobó en 1989. El ya muy desmejorado IFE se convirtió en INE en 2014, luego de la llegada al poder del peñismo priista. En el fondo, el esquema IFE-INE sigue privilegiando el reparto de consejerías entre los partidos y la toma de decisiones conforme a los intereses de las cúpulas. Ese modelo, nacido en el salinismo y maquillado en fechas posteriores, no obedece al mandato popular depositado en las urnas en 2018, ni a la esperanza de cambio que, según las recientes encuestas de opinión, le dan a López Obrador un amplio respaldo. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, su facción de consejeros afines y los mandos del aparato administrativo del instituto fueron colocados en el cargo por intereses y circunstancias del pasado que se repudia y obedecen a una realidad que ya no existe. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar. Lalo. Ahí llegamos, regresamos. En la siguiente le seguimos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, misión, visión y valores de empresa. La misión justifica la razón de ser de la empresa en tiempo presente. La visión determina lo que la empresa quiere llegar a ser
en tiempo futuro. Bien, bueno, ahora vamos con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos expone cuáles son los cambios en materia fiscal que va a experimentar el Estado de México, que no es cosa menor. Te escuchamos, Sergio, buenos días. He comentado que de nosotros ahora depende la economía y finanzas del país. Y no tan solo eso, si analizamos un poco debemos mantener la estructura política actual, así tal cual como lo oye. Y con esto me refiero desde el Ejecutivo, pasando por los legisladores y hasta los malos gobernadores y municipios, que con la corrupción no de antes, sino también la actual y la mala aplicación de los recursos del erario nos han llevado precisamente hasta donde estamos. En fin, he dicho que de todo esto somos todos responsables y veremos si ya con esto aprendemos, en principio, a levantar la voz y tomar decisiones. Con este preámbulo y entrando en contexto, mientras haya pan y circo como en el Zócalo capitalino, ya se establecieron nuevos impuestos para la Ciudad de México, pero no se crean que algunos estados se han salvado. También habrá nuevos impuestos para el Estado de México, ya que se está proponiendo adicionar una sección al Código Fiscal del Estado de México que regule el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Dicho gravamen aplica para las actividades que por su accionar causan daños o externalidades negativas en el ambiente y por ello es necesaria la obtención de recursos que se destinarán a preservar y garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Cabe destacar que se considera como emisión de gases contaminantes a la atmósfera a la descarga directa o indirecta a la atmósfera de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ya sea unitaria o de cualquier combinación de ellos que alteren el equilibrio ecológico. El impuesto se causará en el momento en que se descarguen gases a la atmósfera dentro del territorio del Estado. Para tal efecto se determinará aplicando una cuota de 43 pesos por tonelada de dióxido de carbono de acuerdo con la tabla de conversión establecida en el propio Código Fiscal de la entidad. Amigos mexiquenses, ante la crisis y las necesidades económicas de las personas, aún viene un golpe más en el tema de impuestos locales. Esté pendiente. Muchas gracias, gracias. Te escucharemos con atención. Por lo pronto vamos a dar una repasada de cómo está el reto de la vacunación a nivel mundial, ahora que sale la Omicron y que tiene ya vueltos de cabeza al sector europeo, al bloque europeo que está comenzando a aplicar medidas de confinamiento nuevamente ante la celeridad con la que se están dando los casos de Omicron, que es una variante mucho más contagiosa. No sé si sea más dañina al organismo, pero sí mucho más, pero muchísimo más contagiosa a extremos, de que hablan de decenas, de cientos, o sea, centenares de miles de nuevos contagios en la Gran Bretaña que exigen en muchos casos hospitalizaciones urgentes. ¿Cómo van las cosas en la vacunación, Miriam? Pues mira, Lalo, van más de 8.660 millones de dosis a nivel mundial a un ritmo de 38.9 millones por día, que esto es bastante importante. En Estados Unidos, por ejemplo, 492 millones 148 dosis aplicadas por cada 100 habitantes a un promedio de 1.83 millones de dosis por día. Y a este ritmo tomará un tiempo estimado de 4 meses para cubrir ya el 75% de la población con 2 dosis de vacuna. Totalmente vacunados en el mundo, aquí tenemos la gráfica, bueno, no gráfica, aquí tenemos los datos. En Chile, por ejemplo, que ha ido subiendo su nivel de vacunación de una manera importante, ya llegó al 85.7% de la población totalmente vacunada. Estados Unidos, por ejemplo, lleva el 61.3% y nuestro país, México, el 52.2%. Pues ahí la llevamos, ¿no? Ahí vamos ya pianito caminando. Y ya se comenzó con el refuerzo para los adultos mayores. Bien, bien, muchas gracias. Gracias. Tenemos saludos. Déjame decirte, aunque ya lo manifestó, según recuerdo, Francisco, Sergio Analco, allá en North Carolina, en -2 Celsius.
estamos hablando de Fahrenheit 28, pues no se dirá también grados Fahrenheit, ¿verdad? 28 Fahrenheit o -2 Celsius, o -2 grados allá en North Carolina. David Nieto nos manda felicitaciones. Estoy viendo si alguien manda temperatura. Roberto Rías, Arias Hinojosa en 8 grados, ya habíamos dicho, y nublado allá en Guadalajara, Jalisco. Eduardo de Jesús, temperatura de 7 grados allá en Aguascalientes. Muchas gracias. Daniel Dorado, estamos hablando de hoy sí hace frío en Torreón, 6 centígrados y nublado, y paso a correr los 10 kilómetros correspondientes. Qué sano él, siempre sano. El doctor, muchas gracias. Pedro Guerrero no nos da temperatura, a 8 grados en Monterrey, 8 grados en Monterrey. Nosotros hemos hecho ahí, ¿en cuánto están las temperaturas? ¿Tú en cuántas temperaturas estás, Miriam? Acá y en Cocoyoc, tú estás, aquí la información que tenemos, A en ver. 16 grados centígrados. Tú estás, yo estoy en 16, sí, ya hace calorcito, ¿eh? Sí, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, mayormente nublado y está a 12 grados centígrados. 12 grados. En Tlalpan, 9 grados, mayormente nublado y con ahí es donde estás tú, ¿no? Que hace frío. En Cuauhtémoc, 12 grados centígrados, ahí está Leti, si no me equivoco. Sí. Sí, ¿verdad? 12 grados. Iztacalco, por allá anda Juan Núñez, Sí. en 12 grados centígrados. Bien, pues ahí están las temperaturas en las que estamos trabajando. Vamos a una pausa. Acá tengo, si me permites, rapidísimo, ¿puedo? Sí. Vale NT nos dice que está a 8 grados centígrados allá en San Luis Potosí. Alberto Elías es el que le gana a todo mundo, allá en Calgary, Canadá, pues sí. menos 23 grados No centígrados. Mirna González Altamirano dice que está en Mérida y que el clima está delicioso. Y Gaspar Tapia, también, él nos dice que él nos dice que de la luz, por ejemplo, dice, ¿y dónde dejas el precio de la luz? Está igual de cara, que hablábamos de los coches eléctricos. Vale NT dice, hace años que había muchísimos coches usados y la huella de carbono era enorme, pero desde hace ya algún tiempo se cambió el parque vehicular y ya no veías muchos coches viejos, entonces quizás era mejor impulsar el cambio de coches como en Estados Unidos cada determinado tiempo para que no se hicieran viejos. Esto es lo que nos comenta Vale Nete, a quien le mandamos un gran saludo. Para que nos los manden a nosotros y nosotros los compramos y después los compramos a la brava y después un presidente los legaliza, ¿no? Y así nos vamos renovando nuestro paquete, ¿no? Nuestro parque vehicular se hace cada vez más chaquita, más contaminante. Vamos a despedir. Lola Fernández, nada más, buenos días. ¿Subsidios o estímulos fiscales? Es lo que pregunta. ¿Subsidios o estímulos fiscales? ¿Y no es lo mismo? ¿Mandé? ¿Y no es lo mismo? Por eso dice, ¿subsidios o estímulos fiscales? Bueno, vamos a despedir de las plataformas que toman nuestro mensaje y lo reproducen nuestras respectivas audiencias. Miriam. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que seguimos en las demás plataformas hasta las 8 de la mañana. En nombre de todo el equipo, que tenga un maravilloso arranque de semana. Gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Teníamos el pendiente, no nos quedamos a la mitad, bueno, no sé si a la mitad o casi por terminar de Julio Hernández López, el astillero. Pues sí, todavía estamos a la mitad, Lalo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Sí. Recordamos que habla sobre que él sostiene que la batalla de hoy es por el mantenimiento o la sustitución del modelo de organización electoral que el salinismo aprobó en 1989. Continúa, la falta de recursos económicos o la satisfacción de estos, los ahorros o el despilfarro del INE, la recolección suficiente y válida de firmas o la carencia de estas y el aplazamiento o conservación de fechas procesales en enero próximo son tarjetas postales de la gran batalla que tiene como objetivo retirar a Córdoba de la presidencia del Consejo General del INE y dar paso a una nueva forma de ejercer el poder electoral. No es una cosa menor que la votación clave a favor de la pausa procesal del revocatorio haya sido de 6 votos contra 5.
entre estos los 4 consejeros llegados al cargo ya en el periodo obradorista. Y, dice aquí, la acometida del morenismo contra Córdoba y la cúpula dirigente del INE avanza en los planos discursivo, mediático, político y social. La mayoría en las cámaras federales legislativas y en los gobiernos estatales, además de la campaña abierta del partido Guinda, serán de gran presión contra el cordobismo. No se lesionará la democracia, que en realidad sigue siendo una aspiración. En 2018 se aceptó la irreversible tendencia a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero los procesos electorales siguen siendo turbios. Dice, tampoco vendrá el cataclismo cívico si se remueve a los consejeros del pasado, aunque la eventual prueba de la calidad en el cambio provendrá de la postulación de más consejeros no facciosos y de una presidencia del INE enteramente confiable y dispuesta a corregir y mejorar lo necesario. No es un asunto de dinero, dice Julio Hernández, no es un asunto de dinero para el revocatorio, sino político en el mejor sentido de la palabra. Esto es lo que escribe hoy Julio Hernández en su columna Astillero. Sí, bueno, está importante, sobre todo tomando en cuenta que pues, Astillero es un espacio, digamos, cercano, sí, cercano a la persona, no sé si a la persona, sino al morenismo, ¿no? Y bueno, consideraciones que hace también la prensa al respecto, al tema. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscoy. Ernesto Farril Santoscoy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ay, chiquito, debo de suponer por esa camisita tan bonita que estás en el mar. Exactamente. Ay, qué bonita camisita. En Acapulco. ¿Me trae un daiquiri, joven? Está bonita. Oye, pero primero que nada, muchas felicidades. Ganó el Atlante. Ganó el Atlante, así es. La Liga Expansión. Whatever that means. Sí. Sí, está bien. Y eso es bueno. ¿Y ahora hacia dónde se va después de haber ganado el Atlante? ¿Qué sigue? ¿Gana algo? ¿Sube de ascenso? ¿O qué diablos? Creo que no hay ascensos de hace tiempo, ¿no? Sí, no. Entonces ahora se queda donde estaba. Sí. Entonces, ¿qué chiste tiene ganar? Pues ganas esa liga. ¿No? ¿Y? Te representa más lana, te representa... Eres campeón, ¿no? ¿Y ya con eso? Sí. Oye, por lo pronto. Pero bueno, muy contento. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, pues hay dos temas principales. Ya te dije cómo estamos aquí. ¿Cómo estamos hasta aquí? De temperatura, 23 grados. 23 grados, ¿no? Pero positivos. Positivos. Estaba oyendo los de Canadá. No, bueno, no inventes. Pero el real feel, o sea, el está a 25. Sensación térmica. Sensación térmica. Maravilloso. Bueno. Ay, qué padre. Qué envidia. Pues algo parecido pasa con el IGAE, las estimaciones del IGAE. A ver. Fíjate que el INEGI está publicando hoy su indicador oportuno de la actividad económica para el mes de noviembre. Sí. Y el supuesto medio, porque sí, este indicador trae un rango amplio, pero el supuesto medio dice que el IGAE en noviembre podría terminar dando una tasa
del 1.2% positivo anual, la tasa anual contra noviembre del año pasado. Pero nos está dando un rango y dice que podría estar entre menos 0.6 anual al 2.9. Sí, está un poco amplio. Está amplio el rango, ¿eh? Así, a fuerzas latinas, ¿no? Pues sí, pues así sí. Las actividades secundarias, la hipótesis media es que va a mostrar un crecimiento del 1.4 y que las terciarias, donde está el comercio, tendrían un incremento del 1.1%. Bueno, pues resulta que la semana pasada nosotros publicamos el IBEM, indicador Bursamétrica Anticipado de México, de la economía mexicana, y con ese hacemos una primera estimación para noviembre, y lo que nosotros decimos, bueno, la tasa mensual que implicaría esta variación por parte del INEGI sería, o sea, noviembre contra octubre, 0.5. Entonces, 1.2 anual, 0.5 mensual. Y nosotros traemos una estimación exactamente igual, pero con signo negativo. No, ¿tú la llevas negativa? Sí, nos da negativo una caída del 1.2. Ah, qué bonito el gallo, mano. Suena, ¿verdad? ¿Es una grabación o es de veras? Estoy a la intemperie. ¿Estás a la intemperie? ¿Estás en una terraza? Una terraza. Pero abajo tengo un gallo. ¿Sí? Que gracias me desperté, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un crecimiento del 1.2% anual y una caída, o sea, negativo, perdón, 1.2, y una caída mensual de 3%, lo cual nos llevaría a una contracción del trimestre del 0.5, y con eso el crecimiento de todo el año sería del 5.4. Mientras que si los números, la hipótesis media del INEGI son los correctos, entonces el crecimiento estaría más bien en 5.9. El consenso de los analistas anda ya en 5.4, 5.5%. Esta misma semana vamos a conocer el dato de octubre, donde estamos estimando tanto INEGI como nosotros un crecimiento positivo del 1.2. Eso lo vamos a conocer el 24 de diciembre, pero es el mes de octubre. Bien, y el otro tema que quería comentar, no sé si hay tiempo. Sí. Es el revés que está sufriendo la iniciativa del presidente Biden, de lo que se llama el plan ¿cómo se llama? Build Back Better. Y hay un senador demócrata que dijo que no va a votar a favor. West Virginia, que dijo, lo siento, traté de hacerlo, pero no, va a ser un no. Entonces, no tiene la mayoría demócrata porque otros dos senadores más han de no aprobarlo. Y entonces esto hace que el crecimiento de la economía de Estados Unidos vaya a ser menor que lo que se estaba anticipando. En lugar de un crecimiento del 3,5%, el Bursamétrica que estamos calculando que podría ser del 2,5%. Por lo pronto ayer Goldman Sachs dice, el primer trimestre en lugar de un 3, solo se va a crecer al 2. El segundo trimestre en lugar de un 3,5, solo se va a crecer al 2,70, al 3, perdón. Y el tercer trimestre al 2,75. Ya no nos reveló cuánto está esperando para el cuarto, pero pues, es probable que se ubique en algo cercano al 2,5 en lugar del 3,5. Entonces, fíjate nada más, la decisión de un senador demócrata del propio partido de Biden, que lo están acusando obviamente de traición, de alta traición,
está generando un crecimiento de 1% menos en el PIB de Estados Unidos, pero le pega a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo le curioso, pega ese menor crecimiento. Es que allá en Estados Unidos sí procuran ser respetuosos en una representación con la ciudadanía. Ahí sí no andan con cosas, ¿no? O sea, ahí el que manda es el ciudadano que vota. Exactamente. Entonces, tiene miles de implicaciones esta decisión de este senador Joe Manchin, que implica, por ejemplo, que aquel aquel incentivo que quiere dar Biden a los autos eléctricos, pues no hay dinero para pagarlo, no está autorizado. Claro. Esos $12,000 que piensa aplicarle a los coches eléctricos para que se puedan vender, no hay tal. Entonces, creo que mejor lo hagamos para las 3 naciones y se acabó el problema, lo haga Canadá y lo hace México y se acabó. Así es. ¿No? Sí. Bueno, pues por lo pronto... Y hay estímulos hasta tal número de autos vendidos, tantos en Estados Unidos, tantos en Canadá y tantos en México. O sea, los primeros que entren y compren se llevan los estímulos, ¿no? Desde luego, pero los congresistas norteamericanos difícilmente están pasando esto, menos van a aprobar. Sí, por supuesto. Incentivos para afuera, ¿no? Claro. Pero digamos, este es uno de tantos aspectos. Pero pues como son muchos programas y es una cantidad monstruosa este paquete fiscal, 1.75 billones de dólares. Trillions en inglés. Es terrible. Así es. Pues es el otro tema que quería comentar con ustedes. Ernesto, qué elegante. Qué buen gusto. Gracias, ¿Te la compró tu esposa o tú te lo compraste? No, a mi esposo le choca. Es que están fuera de moda. ¿Están fuera de moda? Sí. ¿Eso dice? Sí, dice que me parezco al Wiri Wiri. Qué poca. ¿Cómo que el Wiri Wiri? Te ves muy bien, Ernesto, te ves muy joven. Claro, por supuesto que te ves bien. Muy bien. No, muchas felicidades. Bueno, pues que tengan una excelente semana. Después, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. El viernes nos ponemos tú una de estas. Tienes más, supongo, ¿no? Tienes otra más, por lo menos. Sí, tengo una colección. Bueno. Y yo me pongo una igual. Va. ¿No te acuerdas, Leti? Muy navideño. ¿Te acuerdas, Leti? Sí, muy navideña, sí. Muy tropical, aunque me tunde el frío, me pongo así en solidaridad contigo. ¿Dale? Adelante. Muy bien. Dale. Muchas gracias, Ernesto. Te mando un abrazo. Igualmente a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. ¿Tenemos saludos, Miriam? Sí, por supuesto, tenemos saludos de nuestro auditorio y varios comentarios también. Vamos saludando, tengo atrasados saludos a Pedro Guerrero Ramírez, muchas gracias, Pedro, a David Nieto, también a Lola Fernández, a Heriberto Flores López, que nos saluda siempre desde Zapopan, a Jorge Vázquez, que él está en Queen Creek, allí en Arizona, y dice que está a 5 grados. 5. Jesús Próspero en Delicias, Chihuahua, también a 5 grados. 5. José Antonio Carvajal Alonso en el municipio de Calvillo está a 8 grados. 8. Y aquí Miguel Rodríguez, que está desde Reynosa, como siempre, nos dice, lo único prohibido es decir grados centígrados. Es correcto decir grados Celsius y grados Fahrenheit. Simplemente decir centígrados sin grados. Ok. Entonces ya nada más vamos a decir 12 centígrados. Perfecto. Grados. Ok. Tenemos que quitar esa maldita costumbre de decir grados centígrados. Sí, y es que se le queda a uno, entonces de aquí pues sí, que nos vamos acostumbrando. Toda una vida, pues ahora hay que cambiarle, ¿no? Sí, entonces nada más vamos a decir centígrados, nada más. Y también nos comenta Miguel Rodríguez, creo sería mejor iniciar con estímulos a paneles solares y después pensar en autos. Es lo que nos comenta. A ver, en la pausa le voy a decir mi experiencia en los paneles solares. Ese es otro asunto, ¿verdad? Es otro asunto, sí. Va en la pausa le comento, porque tengo muchas cosas que decir al respecto. Bueno, hacemos una pausa y vamos con las consideraciones con respecto a los paneles solares. Esto es En torno al dinero.
con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, con respecto a los paneles solares, mire, no es una inversión pequeña, porque un panel solar pues le podrá ayudar, pero o sea, si usted quiere darle un llegue, aquí en caso de usted no consumíamos una gran cantidad de electricidad, pero sí la facturación estaba sobre los 1,800 bimestrales. Entonces, tomando en cuenta que aquí en Morelos pues, hay una buena bañada de sol, determiné hacer un esfuerzo y logré con un proveedor, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, me lo cotizó, era un asunto en ese entonces de 60,000 pesos, decía, yo no los tengo, pero ¿qué le parece? ¿Te parece si unos 3 meses te voy abonando, y los últimos 20,000 pesos te los pago con tarjeta, ya cuando me instales entonces quedamos así, ya aumenté. Pagué 40,000 pesos en alrededor de 4 o 5 meses y después la instalación ya me jalaron el asunto, lo puse. Bueno, en teoría, la CFE debe de sancionar la instalación, o sea, debe de comprobar que usted tiene los paneles puestos en algún lado en su hogar. Y en teoría, luego de comprobar que usted tiene paneles solares y que están bien instalados, le deben de dar un medidor bidireccional. Quiere decir que mide cuánta electricidad genera usted, porque la generación de electricidad que usted no consume de esa generación pasa a ser propiedad o pasa a ser usada o aprovechada por la CFE. Generalmente usted, bueno, yo puse 5 paneles en ese entonces, en esos no generaban los subsidios como para que yo no pagara, ni era el propósito, era reducir la tarifa, no pagarla, no evitar ningún pago. Entonces, yo generaba electricidad y un cachito más yo lo tenía que pagar. ¿Sabe cuánto tardaron en darme el medidor? Porque ni siquiera vinieron a constatar nada, No vinieron a hacer la verificación. ¿Sabe usted cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Sí? 6 meses tardaron en darme, y eso porque fui el bidireccional. ¿Sí? 6 meses. Con la instalación puesta ahí, sin que pudiera funcionar. Y pagando lo mismo que pagabas de luz. Ah, por supuesto. Regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, a ver, vamos contigo la cuesta de enero. Miriam. Por supuesto que sí, hay que rebasar sin duda alguna esta cuesta de enero. Aquí les hemos pues estado diciendo desde hace muchos meses que tengan cuidado con este mes de diciembre y con todos los gastos para no llegar a enero de verdad con muchas angustias. Llegar a fin de año y por supuesto con estas fechas donde hay fiestas, hay regalos, reuniones, abrazos, pues también llegan los gastos excesivos. Y déjeme comentarle que de acuerdo con el estudio Determinantes del endeudamiento de los hogares en México, el 46.5% de los hogares tienen gastos superiores a sus ingresos. Y por ello, pues, que no te cueste la cuesta de enero. Cuida tus finanzas personales. Enero es uno de los meses, sin duda alguna, más temidos. Así es que hay que cuidar las finanzas personales. Porque con toda la resaca navideña, pues toca volver al trabajo, a la rutina, a las obligaciones, y lo peor de todo es que tenemos que sumarle nuestras cuentas bancarias pues se quedaron ya en cero tras todos los gastos de las fiestas, así es que
No debería de ser esto así, porque llegar a la Navidad sin arruinarnos, aquí dimos muchísimos consejos para ello, y pues yo creo que realmente apretarse un poquito el cinturón en estas fechas no nos cuesta nada. Hacer muchos regalos de manera excesiva, regalos caros, o simplemente no regalar nada, no pasa nada. El sentido de la Navidad es otro y no forzosamente estarnos regalando cosas. Por ello vamos a ver cómo en 5 sencillos pasos pues se puede sobrevivir a la cuesta de enero sin tener que vivir en modo encierro, como ya lo hemos pasado con el COVID, continuar con este modo de encierro porque no tenemos para gastar, no tenemos para salir y pues sobre todo sin pasar apuros. Pero antes déjeme decirle que la Conducef recomienda evitar dar tarjetazo, que también ya lo hemos comentado aquí. Recuerde que las tarjetas de crédito no son una extensión de tus ingresos, sino son para usarlas con responsabilidad y no comprometer nuestros ingresos futuros. Por otra parte, también hay que cuidar nuestra capacidad de endeudamiento. Los especialistas sugieren destinar, ellos dicen que no más del 30%, yo diría que igual un poquito menos de los ingresos mensuales al pago de nuestras deudas. Eso sí, hay que pagar deudas y además de trabajar, pues aquí yo les recomiendo a los que están estudiando, no den tarjetazo porque van a crear un desbalance financiero, pueden comprometer el pago de sus colegiaturas y poner en riesgo su formación continua. Dicho lo anterior, bueno, aquí hay algunos consejos que les pueden ayudar para no llegar a la tan temible cuesta de enero. Cada mes hagan un presupuesto. Esto lo hemos dicho muchísimo y lo seguiremos diciendo porque es muy importante. Enero ya casi está aquí en la puerta de la esquina y no podemos dar marcha atrás, así es que lo mejor que podemos hacer es afrontar la realidad y tomar el toro por los cuernos, como dicen. ¿Y esto qué significa? Bueno, enfrentar la situación que tienes cada mes y hacer esta cuenta que nos lleva, la verdad, no mucho tiempo, y vamos a hacer este presupuesto para no llegar a final con apuros. Es mejor hacer un presupuesto del mes para evitar cómo vamos a gastar mal el dinero, para no gastarlo mal. Así es que deberíamos tener la costumbre de hacer este presupuesto. Es la mejor forma de ahorrar y de distribuir bien el dinero y de poder llegar holgadamente al final de cada mes. Y no obstante, podemos comenzar con el de enero. Y pues ya que no se nos quede la costumbre para todo el año, no es tan difícil, hay que hacer una lista de egresos, de ingresos, de todo lo que vamos gastando en el mes. En cualquier caso, con este presupuesto vamos a incluir pues los ingresos totales y los gastos fijos. No se nos olvide la luz, el agua, el gas, el teléfono, la comida, el alquiler, la hipoteca, todos estos gastos que son de primera necesidad. Y podemos tener una fotografía así de cómo vamos a afrontar el mes para tener claro en qué podemos recortar gastos o en qué cosas hay que descartar las compras, por supuesto, de la lista para enero, para febrero, para marzo, que tengamos esta costumbre todo el año y el dinero les va a rendir bastante. Sería buen momento para cambiar de hábito, se preguntarán. Sí, muy buen momento. Tras hacer el presupuesto, podemos hacernos una idea de en qué gastamos más, ver si es estrictamente necesario ese gasto mensual. Es decir, es posible que estemos gastando más de la cuenta en luz, porque derrochamos electricidad dejando luces encendidas. Yo aquí en casa, por ejemplo, tengo aquí hasta lo tengo pegadito en donde todos pasamos en el estudio, luz que no se usa, luz que se apaga. Y yo les recomendaría también tener desconectados los aparatos eléctricos que no utilizan. Por ejemplo, el horno de microondas, desconéctelo y cuando lo vaya a usar lo conecta, porque aunque estén conectados y no los estemos usando, generan algo de electricidad. Desconecte el hornito, el horno de microondas, el extractor de jugos, la cafetera, la licuadora, la lavadora, la secadora. Son cosas que podemos tener desconectadas y enchufarlas cuando las vayamos a necesitar. Por otro lado, igual también estamos gastando de cosa algo absurdo en combustible. Podemos, si no queremos utilizar el transporte público, podemos quedar con nuestros vecinos, con nuestros amigos que viven cerca de
reunirnos en un solo coche para ir a trabajar si más o menos vamos cerca y del regreso igual. Esto lo podemos hacer y así también vamos a ahorrar bastante dinero. Se pueden reducir algunos gastos porque seguro hay ciertos pagos que son innecesarios y que si los quitáramos de nuestra lista podríamos hacer otra serie de cosas, ahorrar o darnos un pequeño gusto más adelante, ir ahorrando para comprar eso que tanto habíamos querido. También podemos evitar comer fuera todos los días. Llévense comida desde casa ya preparada, es más saludable y a lo mejor nos podemos ir preparando cosas ricas que queramos de vez en cuando, no digo que no, nos demos un gustito, pero podemos llevar comida desde casa. Y recuerde, esos gastos hormiga, evítelos. El cafecito todos los días de verdad sale muy caro y podemos ir ahorrando con estos gastos que son innecesarios. Les dejo con nuestra frase final el día de hoy, que dice así: el dinero puede hacerte comprar un buen perro, pero solo el amor puede hacerle menear la cola. Esto lo dijo Richard Feynman. Está bueno. Muchas gracias, Miriam, gracias. Después de una pausa, déjenme explicarle a ustedes, después de una pausa tendremos una charla que en partes que grabamos la semana pasada, porque ya saben que pues nuestros invitados, investigadores, académicos, estudiosos, la inmensa mayoría pues salen de vacaciones, que no nos gustaría o no podemos darnos el lujo de molestarles cuando están descansando y compartiendo con sus familias. Entonces hicimos varias entrevistas para pasarlas en etapas, en secciones, en bloques durante toda esta semana, y también tenemos entrevistas para la siguiente semana. En esta semana vamos a tener, por ejemplo, un encuentro, reflexiones, una charla con Enrique Cárdenas, el doctor Enrique Cárdenas, que es un connotado economista mexicano. Después de una pausa tenemos la primera parte de una charla que, si no mal recuerdo, tuvo 6 sesiones en donde pudimos platicar e intercambiar puntos de vista con este maravilloso economista mexicano. Así es que después de una pausa tendremos el encuentro con Enrique Cárdenas. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Oye, aquí me dice Lola Fernández, lo pregunto de una vez, seguro nos está viendo, dice, y que si se redujo tu costo de luz, que si sí con los paneles solares se redujo. Sí, déjame decirle de una vez si quiere o sea, la CFE me tardó 6 meses en verificar que yo tenía instalación solar. O sea, no manches. 6 meses y 4 que me tardé en pagar el sistema. Fueron 10 meses tirados a la basura. Bueno, fui a que me dieran el medidor bidireccional. Bueno. ¿Sabe que me lo deben de regalar? O sea, bueno, no me lo regalan porque es propiedad de la CFE. Digamos, me lo dan para que yo mida, ¿no? Ellos me dan el medidor bidireccional. Me lo cobraron. Si no mal recuerdo, era 6 o 10 mil pesos. Perdóname, vamos un poquito atrasados, yo. Entre 6 y 10 mil pesos me salió el medidor cuando, según la persona que me lo instaló, la empresa que me lo instaló, ese medidor bidireccional debe de otorgarlo la CFE. No te lo deben de cobrar. Y a mí me lo cobraron. Sí, pues sí. Sí, con tal de que ya saliera el asunto, dije, órale, lo compro. No importa. Ese medidor. Nunca ha venido una sola persona de la CFE a checar absolutamente nada. Nunca. Hace poco vino el técnico para revisar que todo estuviera funcionando bien, detectó que había un panel que estaba medio débil, pusimos otros 2 y medimos un reconvertidor, una madre de esas, yo no sé, ya lo dejamos instalado, pero sí se me redujo como más del 60%, 70%. Ay. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero.
con Eduardo Torreblanca Llanes. Enrique Cárdenas, empezamos con Enrique Cárdenas. ¿Quién es Enrique Cárdenas, Miriam? Pues Enrique Cárdenas es economista del ITAM con maestría y doctorado en economía de la Universidad de Yale. Recibió el Premio Nacional de Economía Banamex y fue profesor de Historia Económica durante 20 años en la Universidad de las Américas en Puebla, de la que fue también su rector de 1985 al 2001 y ha sido profesor invitado en diversas universidades. Ha publicado artículos y libros en México y el extranjero, por lo que tiene el nombramiento de investigador nacional nivel 3 desde 1996. Como rector de la UDLA, impulsó las áreas de ciencias y humanidades, la investigación, el sistema de colegios residenciales y programas de ayuda financieras estudiantil, entre otros. Actualmente dirige el Centro de Estudios Espinosa Iglesias AC y continúa impartiendo clases de Historia Económica de México en el ITAM y es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México. Esta es la charla, la primera parte de 6 que tuvimos con Enrique Cárdenas. Muchas gracias, Enrique, por aceptar esta plática informal. Y bueno, yo no sé, ¿tú dónde estudiaste la prepa y la profesional? ¿En la UNAM? No, mira, yo estudié toda mi escuela con los jesuitas en el Instituto Patria, quizás te acuerdes de él. Como no, de ahí no me dejaron entrar, me rechazaron. Bueno, en la prepa me rechazaron. Ay, bueno, sí, pues nunca fui buen estudiante, no al menos hasta la prepa. Sí, no, yo estudié allá en el Patria, me tocó la última generación, ser la última generación que estuvo abierto el colegio, porque recordarás que los jesuitas lo cerraron en el 73. Sí. Y luego pues ya fue que me fui a estudiar al ITAM la licenciatura. Así es. ¿Tú nunca tuviste así como que ese espíritu comunista o socialista que nos contagian en los jóvenes, en la juventud, que nos ataca en la juventud? Pues mira, más que un socialismo, o sea, tipo comunista no, pero sí como mucho sentido social, eso sí sí, eso sí. Sí. Entonces, digamos, y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo, si es que en realidad yo te diría, pues sí, yo soy más por el lado de la socialdemocracia, digamos. Sí, actualmente, sí. ¿no? Por ahí voy. Bueno, ya después con la experiencia uno le va midiendo, pero a mí el periodismo después me nutrió de preguntas de cómo es posible que un país tan rico tenga tanta gente pobre. O sea, además el periodismo te obliga a estar entre los pobres también, ¿no? Entre los ricos y entre los pobres, y entonces ves los contrastes y dices, es que esto no puede ser así. Vas a Chiapas o vas a Oaxaca y ves a la gente como si estuviera en África y dices, pues, ¿cómo es posible? Y eso te mueve a que, pues sí, efectivamente, este país no puede seguir permitiendo que las cosas estén así. Sí, la verdad es que sí es algo increíble. De hecho, acabamos de ver el video, la miniserie de 1994, te acordarás no sé si la han visto ustedes, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ah, sí, claro. ¿No? Tiene ya algún tiempecito que salió, pero no hace tanto. Yo no la había visto y la verdad es que sí me llevó a mucha reflexión, porque uno ve que, bueno, ese personaje aparentemente sí traía ganas de un cambio desde adentro del PRI, ¿no? Hacia algo más democrático, más abierto. Quién sabe si lo hubiera hecho ya, si hubiera llegado a la presidencia, pero sí se notaba ya desde entonces la necesidad de tener un sistema político diferente y con mucho mayor cercanía con la gente más necesitada, no para utilizarlos como carne de cañón como se han utilizado tanto y desde entonces, bueno, desde antes y desde entonces para acá, pero es interesante. Y mi reflexión va por el lado de cómo había esa necesidad que se acerca mucho, recordarás, pues a Gorbachev. Digo, que cae el muro de Berlín en el 89 y estamos aquí hablando de 93, 94. Entonces, esa necesidad de apertura se respiraba en el mundo entonces,
y aquí se da también, y se va a dar en la parte económica, pero no se va a dar en la parte política. Y bueno, creo que estamos de alguna manera viviendo las consecuencias, ¿eh? Es decir, no se tomaron lo que debió haber sucedido, entonces no sucedió. ¿Tú llegaste a pensar que la izquierda iba a tomar el poder en algún momento y de manera pacífica y por la vía electoral? Pues mira, yo creo que sí había tanta, digamos, la acumulación de, pues de tanta injusticia y de tanta pobreza, eventualmente pudiera suceder, ¿no? Cuando no gana López Obrador en el 2006 y luego en el 2012, yo me acuerdo que platicaba con algunos amigos y decíamos, es que pasó cerca la bala, o sea, a puntitito estuvo, ¿no? Y no hubo la reacción suficiente quizás para darse cuenta con bastante claridad de que había que transformar y había que modificar muchas cosas que estaban pasando y que todavía siguen pasando, lamentablemente, a pesar de la supuesta ida a la izquierda, que en realidad no lo es, y que en realidad ha centrado o ha ahondado las diferencias, Eduardo, y creo que pues hoy lo estamos viendo, ¿no? Todos los días. Así es que sí, yo sí pensé que a lo mejor algún día ganaría, pero también veía la necesidad, ¿no? De que algo así ocurriera, porque sí se necesita una inclusión mucho más profunda de la sociedad. Yo no le acredito que sea de izquierda el régimen. No, para nada. Claro que no lo es. Tiene un membrete ahí que en realidad lo contradice un día sí y otro no, en muchos sentidos. Entonces, no, de izquierda no es. Es bastante conservador en muchísimas cosas. Y además, pues no, yo creo que lo que le interesa al presidente es el poder por el poder y después el poder y tan. Párale de contar. Esa es mi impresión, ¿no? Pero bueno. Para que vea usted, son reflexiones en serio, pues, o sea, llevar al extremo de la honestidad lo que piensan sobre algunas cosas. Esta charla habremos de presentarla de aquí hasta el próximo lunes en secciones. Por lo pronto, saludo a Shu, muchas gracias, Enrique Cárdenas, saludo a Shu. Tenori, ¿cómo estás, Shu? Muy bien, muy buenos Creo que días. tú le vas a los tres de la H es de Houston, ¿verdad? No, Entonces, es de la Universidad de Harvard. ¿tú también eres de Harvard? Es de que acabo de hacer un curso estos días por acá en Boston. No me digas. ¿Estás en Boston? Estoy en Boston, sí. Uy, no, bueno, este programa está lleno de fifís. No, hombre, estudiantes nada más, mi estimado. Oye, ¿de qué estás estudiando tú? Hice un curso sobre innovación y desarrollo de negocios aquí en la Universidad de Negocios de Harvard y Ay, no. muy interesante, pero bueno, el tema es que sí estamos a -4 grados, entonces te imaginarás. ¿Estás a -4 grados? Sí, por acá está frío en este momento. Pues te tengo que agradecer doblemente que tengan la gentileza de acompañarnos. Déjame ir a una pausa y regresamos contigo, ¿no? Todo gusto, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Y cuánto te lleva, Shu? ¿Cuánto te lleva el curso ese? ¿De cuánto tiempo es? Este curso son 10 días. ¿10 días? 10 días, sí, de hecho, la participación anterior también estuve acá en Boston. ¿Ah, sí? Sí. Pinche Boston, es fríísimo. ¿Cómo se llamaba? The Big Dick, ¿no? Es esa obra monumental que a lo largo de más de 10 años, ¿no?, realizó el gobierno, digamos, el gobierno de la ciudad. Es toda una red subterránea de transportación de automóviles. Para garantizar pues la movilidad y el abasto en la ciudad. La verdad es que nos tocó muy buena semana, estuvo muy tranquilo la pasada, pero ya desde el fin de semana ya nevó y ya empezó a hacer bastante frío. ¿Sí? Y ya estamos cerca de concluir, entonces pues ya, para también regresar a casa y pasar las fiestas. ¿Y con qué utilidad pensabas o pensaste hacer ese curso? Fíjate que hice un programa en el IPADE durante este año,
y este fue, digamos, el cierre del programa de Melipad. Entonces, Para aplicarlo en tu consultoría. pues, digamos, tiene dos propósitos para mí. Uno es, evidentemente, ser mejor, pues, empresario, ser mejor jefe. Yo estudié otras cosas y nunca pensé estar de empresario, entonces, evidentemente, estoy aprendiendo. Pero también muchos de nuestros clientes, pues, son los CEOs de empresas muy importantes en México, y ahora estoy entendiéndolos mejor, tratando de entender qué les preocupa, cuáles son sus principales objetivos, y pues ya lo que hacemos nosotros. Y dentro del menú de tu empresa, ahora vas a dar también, ¿podrías dar asesoría de negocios? Sí, digo, no es el propósito, sino entender. Bueno, vamos al aire. Perdón. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. A ver, ¿cómo cierra el año el Congreso y las vicisitudes políticas, Xiu? Fíjate, Eduardo, que yo esperaba que el día de hoy pudiéramos hacer un recuento de lo que pasó en el año y ya estar pensando en estar tranquilos todos, pero lamentablemente, a pesar de que el Congreso cerró el pasado miércoles su periodo ordinario de sesiones, el primero de esta legislatura, pues el año políticamente hablando todavía no termina. Tuvimos esta semana, lamentablemente, una situación que debe preocuparnos a todos, que es esta especie de confrontación que continúa entre el INE y el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de México, el presidente López Obrador. La disputa o el fondo de la disputa es que el INE dice no tener los recursos económicos para realizar el proceso revocatorio en el que el presidente López Obrador ha insistido desde el primer día de su administración. Se trata de una elección pues prácticamente nacional, pues hay que poner casillas en todo el país, hay que hacer exactamente la misma chamba que se hace en una elección federal, es decir, tener funcionarios de casillas capacitados, casillas, boletas, en fin, todo lo que se hace en una elección como la que vemos cada 3 años en el ámbito federal, y el INE dice simplemente con el presupuesto aprobado, no me alcanza para hacer una elección que garantice la transparencia y la calidad del trabajo que ha realizado el INE. Y lamentablemente, frente a este escenario, el INE propone posponer el proceso revocatorio, cosa que provocó pues una respuesta pues, realmente categórica de parte del titular del Ejecutivo Federal, donde acusa al INE de intromisión y de querer hacer varias cosas que afectan a su gobierno, a lo cual respondieron pues también los precandidatos presidenciales. Inmediatamente salieron el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el propio Ricardo Monreal, senador de la República, con una posición más moderada, pidiendo o buscando un acuerdo entre las partes. Pero el día de ayer salieron todos los gobernadores de Morena a exigirle al INE que se haga el proceso revocatorio en tiempo y forma. El INE argumenta una falta de recursos importante por un recorte de casi 5,000 millones de pesos que le dieron con respecto a este año que termina el 21, donde justamente hubo una elección federal. Pero bueno, pues ayer tuvimos al presidente de Morena, al exdiputado Mario Delgado, en el INE, devolviendo los recursos que se habían comprometido por el tema de la pandemia, exigiendo juicio político a los consejeros del INE. Entonces estamos cerca de una crisis institucional seria entre el Ejecutivo Federal, el partido en el gobierno y el INE, que como ustedes saben, pues ha sido un órgano fundamental para garantizar nuestra precaria democracia en el país. Habrá que seguir muy atentos a lo que pasa en las próximas semanas. A mí me hubiera gustado llegar hoy con buenas noticias, pero creo que este es un tema que vale mucho la pena seguir hacia adelante por las implicaciones y repercusiones que puede tener en el corto y en el mediano plazo para el país. Perdóname que me meta, pero ¿fue pieza clave de que se le diera el triunfo sin regateos al presidente Andrés Manuel López Obrador? O sea, sin duda, ¿no? Fue una de las piezas fundamentales para que se reconociera la decisión ciudadana del voto en las urnas. Y yo te diría, Eduardo, que la historia reciente del país no se entiende sin lo que era el IFE y ahora el INE,
Es un órgano que nace en la reforma política de 1996. Gracias a este órgano se logra, digamos, o que se le da la autonomía al IFE, se logra la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, la propia victoria de López Obrador en el 2000 en la Ciudad de México, la victoria de Vicente Fox en el año 2000, el gobierno de Felipe Calderón, con lo cual se consumaron 12 años de gobiernos panistas. En fin, la historia reciente del país no se entiende sin este órgano que ha sido fundamental para la vida democrática de México, y es lamentable que estemos en medio de esta crisis institucional. Hay voces moderadas, el propio secretario de Gobernación ha sido más cauteloso, el senador Monreal. Me parece que hay gente ahí que puede ayudar y llamar a la cordura. Del lado del INE se necesitará lo propio, se necesitará habilidad y capacidad de negociación, pero creo que a pesar de que estamos ya a 20 de diciembre, es un tema de vital importancia y que debemos darle todo el seguimiento por las implicaciones, no solo con el proceso revocatorio, que a mí me parece lo de menos, sino lo que puede pasar con este órgano hacia mediano y largo plazo. Junto a esto, Eduardo, también acabamos la semana con importantes cambios en el gabinete federal. El presidente sorprendió con una serie de cambios que llaman la atención porque sigue acomodando piezas de su círculo más íntimo y más cercano. Se removió a Carlos Romero de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ya venían sonando algunos vientos de cambio en esa importante institución. Muchos decían que Romero era una pieza inamovible, que era muy fuerte, que estaba muy consolidado. Pues se confirmó que no era así. Y llega un personaje que es muy conocido en la Ciudad de México, Arturo Medina, fue subsecretario de Gobierno, fue jefe delegacional en Magdalena Contreras y también en Tláhuac, un operador político pues realmente eficiente, a quien tengo el gusto de conocer. Y Arturo Medina llega a esta posición, pues siendo hoy una de las piezas pues más cercanas a la Secretaría de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, y al propio presidente de la República y por supuesto a la jefa de gobierno. De manera que interesante que se dé este nombramiento en una posición pues que, como tú sabes, junto con la UIF habían sido claves para ejercer presión, sobre todo sobre el sector privado en nuestro país. También hay cambios en el Banco del Bienestar. Llega otra persona muy cercana al presidente de la República, llega Víctor Lamoy, tabasqueño, joven, cuate talentoso también, que le dan la confianza de encabezar ahora el Banco del Bienestar. Hay cambios en el INSABI, es un paquete importante el que se dio la semana pasada, por lo cual te digo que aunque el año corre y ya estamos cerca de finalizar, pues siguen pasando cosas interesantes. Finalmente, y abusando de tu espacio, Eduardo, no quisiera dejar de mencionar lo que pasó en Chile el día de ayer. Me parece muy interesante. Sí, es importante, claro. Muy importante el cambio que se da en Chile. Muchos lo están leyendo como un país más que se corre a la izquierda, donde gana la izquierda, pero la realidad es que pues ayer se consuma el triunfo de una generación de jóvenes que hace prácticamente 10 años salieron a tomar las calles, a protestar para buscar defender la educación pública y una serie de temas. El nuevo presidente de Chile, Boric, tiene 36 años de edad. Son en parte de una generación que no vivió bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. Tampoco son una izquierda, digamos, más cercana al socialismo o a lo que se vivió con Cuba y otros símbolos latinoamericanos que hoy están muy presentes en otros países, incluyendo México. La realidad es que, pues esperanzador lo que pasó en Chile, donde los jóvenes se postularon y los jóvenes votaron y están logrando un cambio interesante en esta nación del sur de América Latina. Para quienes les interese este tema, hoy Roberto Samarripa publica un extraordinario texto en el periódico Reforma sobre lo que sucede en Chile. Y me parece digno de destacar porque el padrón electoral en México sigue siendo mayoritariamente de jóvenes y me parece que ahí hay una señal que sobre todo los que están en generaciones más jóvenes podían tratar de entender y ver qué pasó en Chile. Entonces, interesante lo que está pasando por allá, a miles de kilómetros, pero que repercute hasta nuestro país. Pues sí, tienes razón, buen balance. ¿Te quedas con nosotros en la pausa? Pero a mí me parece muy, muy importante. O sea, no hay que tenerle miedo a la izquierda.
A lo que hay que temerle es a cambios locos que no tienen ningún sentido. Yo creo que la izquierda, una izquierda razonable, inteligente, que tenga perspectiva, que tenga capacidad de ver hacia allá, más para allá, o sea, que tenga visión de altas miras, que vea el futuro, que imagine el futuro, y eso es muy necesario en el mundo. Ayer que estuve viendo pues quienes estaban celebrando la victoria de la izquierda en Chile, pues me llamó la atención porque pues era gente pues, muy cercana al grupo del presidente López Obrador, pero leyendo el mensaje que dio el nuevo presidente o el presidente electo en Chile, poco tiene que ver con esta izquierda, con estos postulados que se están haciendo en México hoy, que son dominantes, de manera que interesante ver. Yo creo que es más que un cambio hacia la izquierda, es más bien un cambio generacional el que se está dando en Chile. Interesante. Y habrá que seguirlos de cerca, no necesariamente porque sean jóvenes van a ser buenos, ojalá Claro, que claro. no es un discurso que yo mismo en otras etapas de mi vida he defendido, pero creo que se merecen la oportunidad y les costó 10 años llegar a donde están hoy y ahora tienen pues, la posibilidad de demostrar la capacidad para hacer un buen gobierno al frente de esta nación. Pues platicamos contigo en la pausa. Muchas gracias por esta parte. Gracias a ustedes. Buena semana. Muchas gracias. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Donde no llega a romper el otro candidato con el que compite. Era de derecha, ¿no? De ultraderecha, y la verdad es que se polarizaron. Allá hay segunda vuelta, entonces José Antonio Cast. llegan solamente dos candidatos y pues, es mucho más polarizada la discusión. Bueno, se murió la esposa de Pinochet en estos días, la semana pasada. Sí, hace un par. Hashtag se murió la vieja. Así, bueno, no inventes. O sea, y se polarizó durísimo. Mira, Pinochet dividió a Chile. Tú vas a Chile y hay dos, los pro Pinochet y los contrarios a Pinochet. Sí. ¿No? Puta, o sea, fíjate nada más hasta qué grado el odio puede dividir un país. Y lo digo en serio, porque en México está dándose esa polarización intencional. Absolutamente. La verdad es que, pues para mí me sorprendió que, pues siendo jóvenes y siendo, digamos, viniendo de una elección muy polarizada, y con una elección pues que tampoco fue tan, o sea, digo, siempre que compiten dos, pues alguien tiene más del 50%, pero ganó con el 56%, o sea, tampoco es una victoria muy holgada que se podía esperar a que pues hubiera presunción, hubiera cierto ánimo de confrontación. La verdad es que el discurso es absolutamente conciliador, llamando a construir un país con una visión de largo plazo. Ahorita te lo mando terminando la participación para que lo tengas junto con el texto de Samarripa, que explica muy bien el cambio generacional que se está dando en Chile. Te mando un abrazo muy fuerte y me aprecio. ¿Y cuándo regresas? Gracias. No, yo espero estar el miércoles ya por allá. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Shu, es muy amable. Gracias. Gracias. Ay, cuídate. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Sabías que cuando recibes una descarga eléctrica fuerte, no es la electricidad la que te empuja, sino la fuerza de tus músculos que se contraen bruscamente debido a la corriente que circula por tu cuerpo? Bien, de las entrevistas seriadas, vamos ahora con Alice Crosser, doctora. ¿Quién es ella? Alice Crosser es investigadora postdoctoral, doctora en estudios de desarrollo de la Universidad de Cambridge. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Seminario de Desigualdad Socioeconómica del Colegio de México. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de élites y el privilegio, también discriminación y racismo, las percepciones de desigualdad. Ha realizado investigación sobre la medición de desigualdad económica, los salarios mínimos,
los altos ingresos y sobre desigualdad comparativa en países emergentes. Es doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge y cuenta con maestrías en Desarrollo Internacional y en Administración Internacional por la London School of Economics y la Copenhagen Business School, así como licenciatura en Economía Internacional por esta última. Ha sido también investigadora visitante en la Universidad de Stanford y la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la CEPAL. Con ella platicamos sobre un estudio en el que participó, financiado por la Comunidad Europea, en donde se habla sobre la percepción de la desigualdad y movilidad social en México. Esta es la charla. Muchas gracias. Alice Crosser, gracias, doctora. Un enorme placer poder platicar contigo en estas mañanas. Pues el placer es mío poder platicar contigo gracias. otra vez, Eduardo. Muchas gracias. Oye, ustedes acaban de sacar adelante un estudio sobre percepciones de desigualdad y movilidad social en México, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto, sí. A ver, voy a empezar con preguntas quizás demasiado elementales. ¿Por qué es importante la percepción de desigualdad? Es una muy buena pregunta, de hecho, ni es tan elemental como parezca, porque pues podríamos decir, vamos a medir las desigualdades así como las observamos y con eso estamos bien, ¿no? Sin embargo, lo que nos dimos cuenta nosotros y otros investigadores en otros estudios es que la relación entre lo que demandamos en términos de políticas públicas o lo que tenemos en preferencias por políticas en general tiene más que ver con cómo percibimos la situación que con cómo es la situación realmente. Y a veces nuestras percepciones pueden coincidir con la realidad y otras veces no. Y algunas pueden ser más acertadas y otras menos, ¿no? Entonces es muy importante entender qué pues percibe la gente para saber un poco de dónde vienen sus preferencias políticas, por ejemplo, y cómo podemos atacar la situación si bien sabemos que hay mucha desigualdad, pero la gente no lo percibe así, por ejemplo, entonces hay que crear esa información para que haya una urgencia por actuar. ¿Cómo se gestó este estudio? ¿Cómo se te ocurre? ¿A quiénes se le ocurren? ¿Cuándo se les ocurrió? Es un estudio que comenzamos ya hace un par de años con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Francesa del Desarrollo, y lo ideamos unos colegas del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y otros colegas del Colmex, del Colegio de México, donde estoy yo. Y esos son Raimundo Campos y Aurora Ramírez del colegio, y Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez del CEI. Y lo que pensamos en conjunto fue precisamente eso, saber qué opinan los mexicanos, porque no nos podíamos explicar cómo estábamos midiendo la desigualdad y sabíamos que era alta, pero la gente no necesariamente pues tenía esa perspectiva, ¿no? Entonces queríamos saber más concretamente cuál era la perspectiva de las personas acerca de la desigualdad, pero también acerca de la movilidad social, ¿no? Y cómo entienden esos conceptos las personas, también riqueza, pobreza, qué significa para las personas, y de ahí hacernos una imagen de cuál es la desigualdad percibida en general en la población, ¿no? Entonces ahí lo empezamos a hacer con una encuesta. Originalmente la diseñamos desde el 2018, ya casi, ¿sí? Empezando, y la ejecutamos en el 2019, y el año pasado analizamos los datos y escribimos el estudio, y apenas salió. Es un proceso largo porque requiere mucho... Oye, pero imagínate si les ha tocado la encuesta en el 2020. Me imagino que la pandemia hubiera sesgado mucho las respuestas. Pues eso lo vamos a saber pronto, porque sí hicimos otra, pero este año, para ver precisamente un par de cuestiones que no analizamos tan a fondo en la primera, y esa diferencia, cómo podría pues explicarse para los mexicanos la situación de la crisis. Y como tú dices, efectivamente, anticipamos que hay una conciencia más alta o hay una preocupación más alta por la desigualdad desde ese momento. Sí, y es un asunto nada menor, ¿no? O sea, yo creo que es un asunto, tú me corriges si no es así, mucho más importante que el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico, así como todo uno lo trae en los labios, pero el asunto de la desigualdad y la percepción de la desigualdad es un asunto muy relevante. Pues hay diferentes dimensiones en las que importan ambas cosas, ¿no? Y obviamente el crecimiento es muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de crecimiento como tal, no estamos hablando de quién está creciendo, ¿no? O dónde hay crecimiento. Entonces,
por ejemplo, durante la crisis hubo crecimiento para los sectores más altos de la población, o sea, en términos de ingreso, pero no lo hubo en otros sectores, ¿no? O en sectores más desfavorecidos que precisamente lo necesitarían más. Entonces, hablar de crecimiento así a grandes rasgos puede ocultar esas diferencias, ¿no? Y esas dinámicas donde una parte crece y otra no, pues aumenta o empeora la situación de la desigualdad. Y el tema de la desigualdad, y por ahí, como tú dices, es una cosa transversal y sumamente importante, es que nos toca a todos y nos afecta negativamente a todos los ciudadanos, a todas las personas que están acá, independientemente de su posición económica. Pero hay efectos diferenciados, entonces hay consecuencias particulares que son más graves para las personas con menos recursos, como es la pobreza precisamente, está muy estrechamente relacionado con la desigualdad, y otros temas como seguridad, como violencia, pues nos afectan a todos, pero hay algunas personas que se pueden proteger más de esas consecuencias que otras, ¿no? Esas son las charlas que vamos a mantener a lo largo de esta semana y en algún caso como el de Enrique hasta el próximo lunes. Son reflexiones con personas que nos enseñan, que nos muestran asuntos que son relevantes. Pero bueno, vamos a una pausa y regresaremos con más información. No sé, tiene pendiente el asunto de la columna de Raimundo Riva Palacio que no hemos relatado y valdría la pena que lo hiciéramos. Tú tienes algo y te veo inquieta. Y tengo saludos, es que tengo muchos saludos y muchos comentarios. Si me permites, a Manuel Isea dice que está a 3 centígrados en Ciudad Juárez. Eduardo Carriola Nava, Muñoz MBL, le saludamos también. A Lola Fernández, Jesús Próspero, José Antonio Carvajal Alonso, Heriberto Flores. Y por aquí el comentario de Miguel Rodríguez que dice, hablando de tus paneles solares, dice que una cotización actual es de 140,000 pesos por 12 paneles, ya con todos los trámites ante la CFE. 140,000. Ajá, incluidos 3 años para pagar. 140,000 por 12 paneles, ya con todos los trámites. Sí, pues yo no quise hacerlo a plazos. Y 3 años para pagar. Sí, pues si te los financian, pues sale lo mismo. Acabas pagando lo mismo de energía eléctrica. Entonces lo que hice, pues un esfuerzo para comprarlos. Pero sí son 12, 120,000 más 20,000 de instalación. Sí, más o menos sigue siendo lo mismo. Ahora los paneles son más grandes. Vamos a una pausa y en la pausa les digo esto. Nos platica, sí. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No, bueno, mire, yo no le ofrezco a usted cuestiones así muy técnicas, porque soy re güey para los asuntos eléctricos. Si antes sé cambiar focos, pero yo nunca fui a los talleres de secundaria de electricidad y me arrepiento, porque sí dibujar muy bien, pero el dibujar muy bien no me ha servido para nada para atender una emergencia en la casa. Cuando me dicen, algo pasó, se botó un quién sabe qué, digo, ¿qué? ¿Se votó quién? O sea, no sé ni dónde están los tableros. Bueno, ya sé dónde están los tableros, pero soy un estúpido. O sea, no puedo hacer un cambio con cierta complejidad. No le sé. Y entonces, déjame decirle, más o menos los paneles están en los mismos precios en que yo los compré, con una diferencia. Ahora los paneles son más eficientes y le generan a ustedes más electricidad de lo que generaban mis iniciales 5. O sea, los paneles eran de un tamaño, debo suponer que son, pues no sé, sí son grandes, pero ahora son un poco más grandes, pero son sensiblemente más potentes. Entonces te cuestan lo mismo, más o menos 10, 12,000 pesos cada panel, pero ese panel rinde para más, o sea, ofrece mayor eficiencia en su desempeño. ¿Y a la fecha sí pagas menos luz? Oh, sí, estoy pagando 500, 600 pesos bimestrales, cuando antes pagaba 1,700, 1,400, 1,500, promedio de 1,500. Ahora estoy pagando 500, 600 pesos. Okay. ¿No? Sí lo recomiendo. Sobre todo que uno cumple con el medio ambiente, carambas. Pero a la autoridad le vale madre, ¿eh?
Después hablamos de eso. Dice Manuel, dice, antes los paneles eran de 240 watts. Vamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Qué dice Licea? Dice Manuel Licea, dice, antes los paneles eran de 240 watts, ahora te van en 550 watts y mejorando. Sí, son un poco más grandes, pero son más eficientes. Son sensiblemente más eficientes. Y bueno, pues, cuestan más o menos lo mismo. Pero a la autoridad no le interesa, déjeme decirle, ¿eh? Es más, parece que le estorba a la CFE el hecho que podamos generar. De veras, a mí me trataron mal. Me trataron mal. Cuando supieron que yo estaba con paneles. Y tengo mala percepción de una compañía que pudo haber sido maravillosa y una de las claves de la actividad económica en el país. Porque antes yo podía pagar. Y mire que yo no soy ni salinista, ni mucho menos de este expresidente de México, del PRI, Enrique Peña Nieto, pero en esa época yo podía pagar la factura eléctrica desde mi teléfono. Ahora no puedo. Antes de tener pleito con la CFE, los bancos, si no puedo, a través del... Dicen, no, aquí calidad mundial, antes decían calidad mundial, y estuve a punto de creerlo. Ver los cajeros para pago de la CFE, ponen 3 o 4, una central con 3 o 4 cajeros, sirve uno, no, terrible. A ver, ¿no alcanza Delgado? No alcanza Delgado. Bueno, y pues si me dejas rápido, Vale NT comenta, qué mujer tan inteligente e interesante que se puso a medir esos conceptos. Aplausos, habla de la entrevistada de hace un momentito. Alex Cross es abusadísima la chava, ¿eh? Le gira la canica durísimo. Acá Gonzalo Zoe Vázquez dice que excelente inicio de semana y que le gustó mucho el trabajo de Leti del viernes pasado de Nokia. Y dice que nos escucha desde Los Ángeles, California, y que tiene COVID. Que se cuide mucho, por favor. Cuídate mucho, Gonzalo. A ver, Gonzalo, nos vas reportando, no es demagogia, ¿eh? Nos vas reportando cómo vas. Te lo agradeceríamos por estar al pendiente de ustedes, por supuesto. ¿Qué más? Pues ya comentarios, ya muchas gracias. Eduardo Carrera Nava, Muñoz. Y mire, Enrique Cárdenas pues es una lumbrera, ¿no? Crosser, se nos quedó una de Emilio Saldaña que lo presentaremos la próxima semana. Son gente inteligente, es gente abusada. Y por eso nosotros no somos expertos en muchos temas, pero le tenemos a la gente que sí es una fregona para hablar de las cosas que hablan. Es lo que le podemos ofrecer en este cierre de año, una cosa interesante, inteligente, periodismo que procura servir. Bueno, ya no tenemos nada. Wiki, que ahí anda. ¿Ya llegó? Sí. Vamos contigo, Wiki, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí siempre al pendiente de toda la información que, como bien dices, si no lo tenemos nosotros, pues también preguntamos a aquellos que son especialistas y expertos. Y eso es lo importante, porque luego hay muchos lugares donde opinan y opinan y opinan. Y señores, ¿dónde están las credenciales para opinar? Claro. Pero fíjate que algo bueno, a mí lo que me toca es tecnología y ya el público lo sabe, el público ya lo conoce. Y este año, fíjate que hay cosas muy interesantes, entre ellas cómo cerramos en el mundo de la conectividad y en el mercado también de los smartphones y de los teléfonos en México. Fíjate que algo que es interesante es que a raíz de la pandemia, evidentemente, mucha gente fue motivada a hacerse de un smartphone por primera vez. Y estamos hablando de 120 millones de smartphones ya en México. O sea, es una gran cantidad. Estamos hablando de que fue cerca de 2.1 millones más de teléfonos tan solo en este año. Y eso es un incremento del 8.8%. Ahora,
todavía existen muchas personas que les gusta o que quizá por necesidad, porque a lo mejor no todavía tienen el acceso con la conectividad, pero prefieren los teléfonos básicos, los famosos feature phones, que son los teléfonos estos nada más para llamar y listo. Todavía en México representa un 7.1%. Pero fíjate que hace 4 años esa cantidad era todavía del 40%. O sea, hace 4 años, pues poquito menos de la mitad del público mexicano que tenía una línea, tenía precisamente uno de los teléfonos básicos. Y eso es importante también notar porque pues habla mucho del empujón al que vivimos para acercarnos más a este tipo de conectividades, porque los smartphones, pues por supuesto que son puerta de entrada a la conectividad de Internet. ¿Cómo ves estas cifras? Hombre, que 120, ya en un ratito más vamos a tener un teléfono por cada mexicano, ¿no? Así es, de hecho ya estamos cumpliendo la cuota completa de un teléfono por cada mexicano. Hay países que la penetración es todavía muchísimo más alta, como Chile, donde supera la cantidad de teléfonos a la cantidad de la población, pero es un proceso prácticamente normal que se da en muchísimos países y en mercados que empiezan a madurar. En Corea creo que hay más de un teléfono por habitante, más de un teléfono per cápita. Es correcto, es correcto. Y en México, pues esa es la tendencia. Sin embargo, en Chile, en Corea, en estos países, en Japón, estas cifras pues se han de más de un teléfono por habitante ya existen desde hace 5, 6, 7 años. Y en el caso de México, apenas estamos por lograr este número, esta cifra. Híjole. Oye, ¿y tú vas a salir de vacaciones? Yo ya estoy de vacaciones. Chillón, ¿dónde estás, en Tamaulipas? Es correcto, como yo soy de Tamaulipas, pues prefería agarrar camino un poquitito antes de que se pusiera complicado el aeropuerto y también por la posibilidad de hacer el trabajo virtual, pues decidí escapar un poquitito antes de la ciudad, pero bueno, y además para poder pasar unos días un poquito aislado, saber que no hay ninguna complicación y estar con mi familia. La seguridad de allá está, ¿no? ¿Cómo va? Por fortuna la seguridad ha mejorado a comparación de cómo estaba antes, sin embargo todavía nos llevamos algunos sustos, las indicaciones es no andar en la carretera de noche, las indicaciones también es tener mucho cuidado, pero bueno, en comparación a lo que vivimos hace ya muchos años, pues esa situación ya ha mejorado, sin embargo, todavía no estamos a un 100%, ni siquiera podemos decir un 70, un 80%, falta todavía muchísimo camino por recorrer. Llegó a ser una pesadilla Tamaulipas, ¿eh? Llegó a ser una época donde había muertos en la calle y no había quien se los llevara, y era una situación muy complicada porque no había autoridad. Fueron días muy negros, muy oscuros, parte de mi familia lo vivió, tengo amigos que perdí, precisamente en este tipo de actividades, y por ese tipo de cosas siempre hay que estar al pendiente de lo que vivimos y monitorear lo que vivimos en todas las circunstancias, principalmente sociales y políticas, porque de ahí es donde derivan, yo siempre lo he dicho, la inseguridad no es un problema, la inseguridad es síntoma de un problema mayor. A este país le pueden poner un policía a cada persona y eso no va a terminar la inseguridad. Hacen falta muchas más cosas de profundidad. Te mando un abrazo muy fuerte, mi estimado Wiki Chava. Yo también un abrazo navideño, no nada más a ti, a todo el equipo de Entorno Económico, muchas también a todo el público que durante este año nos ha estado siguiendo. Un abrazo, muchas bendiciones para el próximo año. Muchas gracias, esperemos tenerte la próxima semana. Te mando un abrazo. Abrazo. Muchas felicidades, gracias. Nosotros nos despedimos. Miriam. Así es, les damos las gracias por estar siempre con nosotros. A nombre de todo este gran equipo, mi compañera Leti Razo Gómez, también de Francisco, el terrible Francisco, Juan Núñez Jasso, a Ernesto Méndez, gracias. A nombre, por supuesto, de Eduardo Torreblanca, titular de este espacio informativo. Les deseamos que tengan una maravillosa semana. Pásenla bonito. Mañana los esperamos en punto de las 6. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes.